Vamos ahora a analizar un poco la cuestión de la contrahegemonía en educación. Hemos dicho que la contrahegemonía supone una derrota previa, pero es la acción o las acciones, todas locales, todas particulares, no sistemáticas, que cuando se organicen pueden buscar la disputa del poder. Mientras no busquen la disputa del poder, no hay contrahegemonía. Será una alternativa. Mientras se busque el reconocimiento del poder, será algún tipo de alternativa, pero nunca contrahegemónica. Por eso después vamos a ir viendo cómo algunos que se presentan como contrahegemónicos lo único que buscan es ser reconocidos, incluidos. En las experiencias contrahegemónicas, para poder pensar desde otro lado, desde el lugar del derrotado, desde el lugar del otro, desde el lugar del no ser al que nos ha sometido Europa o en la zona del ser de la que habla Fanon, que nos han sometido a la zona del no ser. Nosotros en este módulo 3 de trabajo hemos planteado un texto, utilizado un texto de Boaventura dos Sousa Santos, que habla de la descolonización del saber. Ustedes saben que la colonialidad es del ser, del saber y del poder. En este planteo de la descolonización del saber, lo que plantea de Sousa Santos, entre otras líneas, es como tres disputas y analiza las miradas críticas o la teoría crítica contra las teorías tradicionales que aparecen en América Latina. Y ahí hay dos vertientes importantes, una eurocéntrica y una más bien latinoamericana. Le critica a la eurocéntrica que su categoría principal, tomada del marxismo clásico, es la categoría de clase, ¿sí? Y no alcanza a ver que la categoría de raza o la categoría de género es bien diferente en una sociedad colonial. La otra cuestión que se le critica es que no ve el colonialismo. Es decir, no analiza el colonialismo como una etapa simultánea al capitalismo. Y él plantea que es muy difícil imaginar un fin del capitalismo o imaginar el capitalismo sin fin. También planteará que es muy difícil imaginar el fin del colonialismo a partir de una idea de un colonialismo sin fin. Boaventura dos Sousa Santos plantea en su texto Despensar para poder pensar, plantea dos dificultades. La primera dificultad de la imaginación política, para él, dice que es tan difícil imaginar el capitalismo como es difícil imaginar que el capitalismo no tenga fin. Es decir, es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar que el capitalismo no tenga fin. Y eso para él genera una fractura del pensamiento crítico en dos vertientes. Una, la que desarrolla un modus vivendi con el capitalismo, es decir, conviviendo con el capitalismo. Y la otra, la que debe imaginar alternativas y postcapitalistas y precapitalistas. También podemos pensar que esas dos vertientes para él coexisten en Latinoamérica. Después dice que el fin del capitalismo sin fin supone imaginar que este suceso ha fragmentado el pensamiento en las dos vertientes que hemos indicado, porque la primera se ha dejado bloquear por la dificultad de imaginar el fin del capitalismo. Es transclasista, propone las diferentes clases que todos ganan, permitiendo alguna reducción de la desigualdad, sin alterar la matriz de dominación clasista. Las dos son en realidades políticas a partir de las movilizaciones populares, tanto esta como la segunda, en la que vive la dificultad de imaginar cómo será el fin del capitalismo. Esto implica imaginar alternativas postcapitalistas y precapitalistas. La lucha de clases está abierta y la autonomía del Estado reside en su capacidad de mantenerla en suspenso al gobernar de manera sistemáticamente contradictoria. Dice que el pensamiento crítico eurocéntrico se centra en las luchas de clases y no reconoce la lucha étnico-racial. Fíjense
que en América Latina no pensar lo étnico-racial es no pensar en América Latina. Al contrario, valora el mestizaje que caracteriza el colonialismo ibérico como superación del colonialismo. Ustedes saben que el colonialismo ibérico, el que viene de Portugal y es el que viene también de España, de la península ibérica, a diferencia de Holanda, de Francia y de Inglaterra, que hacen una colonización de sustitución de población, estos dos no solamente se mestizan, sino que logran que la Santa Sede digan que sí, que los nativos son humanos, subhumanos, menos que humanos, pero tienen cierta humanidad. La dificultad de imaginar esta alternativa al colonialismo reside en que no es solo una política de Estado, sino que es una gramática que atraviesa la sociedad. Esto es lo que dice de Sousa Santos. Por otro lado, la tradición crítica parte del supuesto que el proceso histórico que condujo a la independencia es la prueba que el colonialismo interno se mantiene y se agrava. La lucha debe ser conducida de modo paralelo a la lucha anticolonialista. Las dos dificultades de la imaginación política progresista son factores que determinan la necesidad de tomar alguna distancia con relación a la tradición crítico-eurocéntrica. Finalmente, las complicidades importantes de ambas vertientes son que las dos reconocen que hay realidades políticas a partir de movilizaciones populares muy fuertes. Amplían el mandato político en la misma medida en que amplían la distancia entre las experiencias corrientes de las clases populares y sus expectativas, y usan un espacio de maniobra que el capitalismo global ha creado sin poder interferir significativamente en la configuración o permanencia de este espacio. Lo que señala Boaventura dos Santos Sousa es que llama la atención la pérdida de los sustantivos críticos. Se refiere a que hubo un tiempo en que la teoría crítica era propietaria de un conjunto de sustantivos que marcaban la diferencia con relación a las teorías burguesas. Dice que hoy casi todos los sustantivos desaparecieron. La tradición eurocéntrica se distingue por adjetivar los sustantivos que le propone la teoría tradicional burguesa. Esto se establece en el horizonte intelectual y político, que no solo define lo que es decible, creíble o realista, sino también lo que es indecible, increíble y legítimo. Supone esto una derrota cultural. El uso contrahegemónico de conceptos hegemónicos es definido por la conciencia de los límites de ese uso. Esos límites son más visibles en el continente latinoamericano. Las luchas sociales están orientadas a resemantizar, darles un nuevo significado a viejos conceptos e introducir nuevos que no tienen precedentes en la teoría crítica eurocéntrica. Acá vamos a ver ejemplos. Veamos los ejemplos. La teoría convencional burguesa habla de desarrollo, democracia, cosmopolitismo y derechos humanos. La teoría crítica usa las mismas palabras y al desarrollo le agrega alternativo, democrático, sostenible. A la democracia dirá radical, participativa, deliberativa. Al cosmopolitismo lo llamará subalterno, de oposición o insurgente. Y los derechos humanos serán radicales, colectivos, interculturales. Pero la observación que hace de Sousa Santos es que esto igual, el nombre a las cosas, las sigue poniendo el enemigo de los pueblos. Esto pone el límite y por supuesto le permite entrar en el debate, pero no le permite discutir el porqué de la opción por un debate dado y no por otro. Acepta la denominación hegemónica y ahí está derrotado. Por último, habla de que hay una relación fantasmal entre la teoría y la práctica, una discrepancia entre lo que está previsto en la teoría y las prácticas en el continente. Los protagonistas cuya presencia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica, como los indígenas, los campesinos, las mujeres, los piqueteros, y las formas de organización muy distintas de los privilegiados por la teoría, como los movimientos sociales, piquetes, autogobierno, que actúan por fuera de lo que es la organización del pensamiento en torno a la lucha de clases. La teoría crítica eurocéntrica fue construida en pocos países europeos, mientras las luchas innovadoras y transformadoras ocurren en el sur, en el contexto de realidades sociopolíticas culturales muy distintas.
En esa relación fantasmal, lo que plantea de Sousa Santos es que desde los años 70 las luchas avanzadas fueron protagonistas o protagonizadas por grupos sociales, cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica. La teoría eurocéntrica fue construida en unos pocos países, como ya dijimos. La distancia es por las diferencias de contexto y es tanto epistemológica como ontológica, es tanto del conocimiento como la propia razón de ser. Esta pérdida de sustantivos críticos, combinada con las relaciones fantasmales entre teoría y práctica, recomiendan tomar distancia. La distancia que se propone conlleva a las aproximaciones a las versiones subalternas, silenciadas, marginadas de la modernidad. Tomar distancia significa entonces estar dentro y fuera de lo que se critica para que se torne posible la doble sociología de las ausencias y de las emergencias. Bueno, entonces, tomar distancia de la tradición crítica eurocéntrica supone asumir el tiempo latinoamericano y su característica transicional inédita. Los problemas modernos de igualdad, libertad, fraternidad que estaban enunciados en la Revolución Francesa se mantienen, pero las soluciones propuestas por el liberalismo y por los marxismos ya no sirven. Entonces, estar simultáneamente dentro y fuera de lo que se critica supone una transformación, tornar posible la doble sociología transgresiva de las ausencias y las emergencias que ya vamos a ver.